Ahí está. Ya está grabando. Buenas tardes, queridas colegas de todas nuestras organizaciones miembro y todas las colegas invitadas también que están accediendo a nuestro webinar, ¿no es cierto?, de homenaje en el mes de la mujer, enfermeras en tiempos de pandemia. Le damos la más cálida bienvenida. Les habla el licenciado Rubén Lastra, presidente de la Federación Argentina de Enfermería, y los y las saludo en nombre de cada uno de los miembros de la mesa ejecutiva, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo Deontológico. Así que mi más cálida bienvenida y deseo que este webinar sea un éxito y justamente nuestro homenaje en el Día de la Mujer y en el mes de las mujeres, ¿no? Teniendo en cuenta que enfermería es mayoritariamente femenina, ¿no es cierto? Y cuánto debemos trabajar para que nuestras colegas se empoderen. Así que yo voy a dar paso a nuestra secretaria de Ciencia y Técnica de la Federación Argentina de Enfermería, la licenciada Elizabeth Franco, porque ella va a ser la coordinadora junto con otras colegas de este webinar. Bueno, te doy el paso, Elizabeth. Muchas gracias. Saludos a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer poder presentar en el mes de la mujer a quienes luchan en nuestra profesión porque seamos reconocidos. Voy a hacer una pequeña corrección, Rubén. Secretaría de Hacienda, de Ciencia y Técnica es Gloria. Así que yo soy Elizabeth Franco, magíster en enfermería, y formo parte de esta mesa ejecutiva. Así que vamos a dar presentación a nuestra primera invitada, doctora Laura Alberto. Laura es una enfermera investigadora de origen aborigen del norte argentino y es profesora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de El Salvador. Se escucha un micrófono abierto, ¿puede ser? Gracias. Sus intereses de investigación incluyen el cuidado crítico, agudo y recuperación. Ha publicado sus estudios en revistas internacionales como Australian Critical Care Clinics, The Journal of Hospital Infection, The Journal of Hospital Medicine, entre otros. Se ha desempeñado en diferentes roles en la Federación Mundial de Enfermería en Cuidados Críticos desde el 2003. Esta organización la ha reconocido como embajadora honoraria en 2014 por su contribución al desarrollo de la profesión. Tiene una amplia formación académica de posgrado, incluyendo el doctorado en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Griffith, Australia. Escuela que ocupa el puesto número 2 en el mundo según el ranking de Shanghái 2021. Laura, buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias por esta generosa presentación y por honrarme con esta invitación. Estoy encantada de compartir con ustedes este webinar, así que perdón, me disculpo por mis perros, que tengo 4, pero ¿qué va a ser cuando uno comparte desde la casa? Estas cosas aparecen. Bueno, pensando en esta reflexión, en este webinar sobre el rol de la mujer y el rol de la enfermería, yo me quería centrar y quería compartir algunas ideas y reflexionar sobre todo con ustedes sobre el rol de enfermera e investigadora, ¿no? Y para hacerlo me voy a valer de una perspectiva temporal pensando en mi propia historia. Para aquellos que me conocen lo van a saber les va a ser muy familiar. Y especialmente pensando, por supuesto, en momentos de mi vida profesional. Y me voy a enfocar en 3 momentos para pensar esta reflexión. Un momento que es en la formación de investigación y la búsqueda laboral como investigadora, la práctica de la investigación como un segundo momento y mi visión como investigadora. Entonces, voy a empezar contándoles cómo
pensé la formación en investigación basándome en mi propia historia. Cuando yo hacía práctica clínica, tengo 30 años de experiencia de enfermera, y hace muchísimo tiempo, para las generaciones nuevas, en los 90, trabajando en la terapia intensiva, trabajaba en 2 instituciones, en el Hospital Militar y en el Sanatorio de la Trinidad. Y había algo que me había llamado la atención en mis colegas médicos. Ellos leían papers, leían artículos científicos. Lo hacían al lado de la cama del paciente, cuando tomaban un café, en sus recorridas médicas, en sus ateneos. Y yo miraba a mis colegas de enfermería y esto no pasaba, no era lo mismo. En mi formación como enfermera jamás no había visto a alguien que me enseñara utilizando un paper. Nunca había mis profesores que utilizaran artículos de investigación. Pero cuando miraba a los médicos yo tenía mucha curiosidad por el origen de esos artículos. En los 90 no había internet, lo que tenía era el kiosquero del hospital. Entonces me fui un día al kiosquero del hospital y le pregunto al librero, ¿no? Porque el kiosquero vendía revistas y vendía libros, y también tenían algunas revistas científicas, ¿no? Entonces le pregunto por revistas científicas de enfermería. El kiosquero me dice, es que no hay. Pero tenía un catálogo de esos que nadie pedía, y me dice, pero acá hay libros, hay un libro de cuidados críticos, pero hay que pedirlo. ¿Y dónde hay que pedirlo?, le decía yo al librero. Y habrá que pedirlo de Estados Unidos porque este viene en inglés, pero te va a tardar unos 6 meses en llegar porque viene en barco. Entonces le dije, bueno, vamos a pedirlo. Esperé 6 meses. Leyendo ese libro, miraba las referencias bibliográficas que tenían los libros. Siempre me llamó la atención los artículos. Entonces veía la lista de referencias bibliográficas y los autores contaban historias en ese libro basadas y se sustentaban sus argumentos con los artículos que yo veía en la lista de referencias. Y estos, la mayoría, eran norteamericanos. Entonces tenía mucha curiosidad por ir a conocerlos. Entonces me acerqué, ya cerca de fines de los 90, a la Comisión Fulbright. La Comisión Fulbright es la Comisión Argentino-Norteamericana de Intercambio en Educación. Tiene varios ámbitos de intercambio, pero tiene intercambios de educación con distintos lugares del mundo, Argentina incluida, y tiene uno de los programas de becas Fulbright más exitosos y más prestigiosos del planeta. Entonces voy y pregunto, yo quisiera visitar a alguno de estos enfermeros, estos lugares donde parece que hacen investigación y se utiliza esta información en los libros. Y me dijeron, mira, no hay financiamiento para los enfermeros. Se tuvo que asignar a otras profesiones, porque nunca nadie en varios años vino a preguntar o solicitó un intercambio. No había postulantes y se tuvo que designar ese dinero para otro fin. Entonces, me di cuenta que dije, bueno, ya esta posibilidad no es. Yo seguía averiguando y me di cuenta que los que escribían los artículos científicos en la Argentina eran investigadores y eran científicos del CONICET. Me fui al CONICET. Yo ya tenía 20 largos, ya estaba cerca de mis 30, por eso les cuento la perspectiva histórica. Y fui a preguntar al CONICET, y la profesión de enfermería no estaba dentro de las carreras científicas, ¿no? Entonces, me estaba dando cuenta que en el ámbito formal científico de la Argentina, los enfermeros no teníamos lugar. Un día, en un congreso internacional en Cambridge, en el Reino Unido, escuché a una enfermera investigadora. Una investigadora canadiense que trabajaba en Australia y había ganado $2 millones de financiamiento para un centro de investigación. Y yo miraba como el niño con la ñata contra el vidrio, como dice la letra del tango. Digo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es que esto es posible? Por primera vez había visto en la vida real un modelo
al que me quería parecer. Entonces empezó a despertar en mí esa curiosidad, yo seguía con esta curiosidad y me di cuenta que esta formación de la persona que yo estaba viendo, disculpen, voy a silenciar el teléfono, de esta persona que yo estaba viendo en el escenario cuando la escuchaba, no era posible para mí en la Argentina, porque yo ya había preguntado en el CONICET, porque había empezado a explorar las alternativas y las opciones de este nivel de formación. Me di cuenta que en la Argentina no había lugar para una enfermería científica, para una formación científica en la profesión, en igualdad de condiciones con las otras ciencias. Yo no digo que no había formación científica, no en igualdad de condiciones con los físicos, con los biólogos, con los veterinarios, con cualquier otra ciencia. Empecé a involucrarme internacionalmente en la búsqueda de la formación científica. Fui sistemáticamente por casi 10 años a cada feria universitaria, feria de universidades internacionales, organismos financiadores, fundaciones, ONG, y a todos les hacía exactamente la misma pregunta. Quiero ser investigadora. ¿Dónde me puedo formar? Soy enfermera, no tengo recursos, estoy buscando una beca doctoral. Para ese momento había entendido que la formación doctoral era la cuna de la formación científica. Y había descubierto que era lo que yo quería hacer. Durante 10 años me preparé, además de ir a esas ferias y de conocer gente y hacer amistades, gente que estaba en este mismo recorrido de muchísimas profesiones. Siempre era la única enfermera. Mejoré mi inglés, cada 2 años rendía un examen internacional, un IELTS o un TOEFL. Yo quería estar preparada, porque decía, tengo que estar preparada para cuando la oportunidad aparezca. Cada 2 años rendía sistemáticamente mi examen de inglés para que siempre estuviera vigente. Me uní a cuanto estudio de investigación se me presentara. Yo quería aprender el oficio, quería conocer la cocina de la investigación, cómo lo estaban haciendo. Me había dado cuenta para ese entonces que para competir internacionalmente, además de tener unos cuantos posgrados y de conocer el idioma inglés, también tenía que tener publicaciones científicas en revistas internacionales con referato. Pero ¿cómo lograrlo si nadie en la Argentina lo estaba haciendo? Entonces me había dado cuenta que la formación que yo tenía, tanto en mi educación general básica como la formación profesional, tenía una diferencia muy grande con aquellos profesionales formados en países más desarrollados con quienes iba a competir por una beca internacional. Y eso era un desafío mucho más importante. En el año 2015, después de varios años de postulación, de muchas negativas, mucha preparación, me gané una beca de ciencia del gobierno australiano. Y me fui a hacer mi doctorado a la escuela de Griffith, así como lo dijo la presentadora, Elizabeth. Ranqué a número 2 en el mundo según el ranking de Shanghái. Los profesores de esa escuela de enfermería publican en Intensive Care Medicine o de The Lancet, una de las revistas científicas más importantes del mundo y bien conocidas hoy por todas las publicaciones en la pandemia. 4 años más tarde ya estaba de regreso en la Argentina. Tenía que empezar de nuevo. Y acá me estoy adentrando en el segundo momento, que es el de la práctica de la investigación. No es fácil en la Argentina si sos enfermera y además sos doctora, porque no hay un programa postdoctoral para continuar la formación científica. No la hay como lo tienen los biólogos, como lo tienen los físicos y las demás ciencias. Volví a enfrentarme con lo mismo que yo sabía antes de irme. Pensé que a lo mejor algo había cambiado, pero no había cambiado, no en el plano científico. Bueno, ya sabía que la enfermería no tenía lugar en el sistema científico argentino en igualdad de condiciones con las otras ciencias.
me puse a pensar, digo, bueno, pero si pensamos en este lugar, yo digo, ¿qué están haciendo los que han investigado? ¿Qué problemas estamos abordando? ¿Estamos abordando problemas reales que le importan a la sociedad? ¿Problemas que marcan alguna diferencia en el sistema de salud? ¿Dónde las estamos publicando? Estamos publicando en revistas internacionales con referato, los trabajos que estamos haciendo están en revistas indexadas, ¿en qué idioma estamos publicando? Todas esas preguntas venían a mi cabeza. ¿Algo de lo que producimos se utiliza en una revisión sistemática, en una guía de práctica clínica? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Y acá me adentro en algo que tiene que ver más con el seno de la práctica de la investigación, que no es fácil. No es fácil. Durante la pandemia pude conseguir un lugar donde, en la Universidad de El Salvador, con colegas que me hicieron pensar que poder investigar era posible, que era posible armar equipos. Hoy por hoy tenemos 2 equipos de investigación funcionando, con un tercero a punto de armarse para una convocatoria para el año que viene. 2 proyectos con financiamiento internacional basados en revisiones sistemáticas, los estudios, porque por el tema de la pandemia no se pueden plantear proyectos que involucren pacientes porque se dificulta muchísimo y la carga, de conducir un estudio en pacientes es muy grande. Tenemos desafíos enormes en la práctica de la investigación, el acceso a la información. Las redes de CONICET inclusive no tienen acceso, no tienen todos los artículos científicos disponibles, no siempre las suscripciones están por años y hay muchos años que no están. Entonces tenemos una dificultad ahí en el acceso. Disculpen. No tenemos algunas herramientas tecnológicas necesarias para la práctica de la investigación, para el manejo de software, de manejo de citas bibliográficas, por ejemplo. Pero los estamos sorteando, de a poco estamos poniendo en la mesa de la discusión aquello que se necesita como elementos para poder investigar, herramientas que son necesarias para la investigación y las estamos sorteando. Hoy tengo trabajos en colaboración con colegas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Escandinavia y el Pacífico Asiático. Pero además, el año pasado, con el apoyo de la Escuela de Enfermería de la Universidad de El Salvador y del Instituto de Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud, me postulé a la carrera de investigador de CONICET. Sabremos a fin de este año cuál es el resultado. Todavía no lo sabemos. Tengo la ambición de tener estudiantes de doctorado y postdoctorado en el marco de CONICET, trabajando al estándar más elevado que podamos. Cada uno elige la vara con la que quiere medirse. Yo elegí la más alta. No significa que es extremadamente difícil, porque esto significa que todos los trabajos que uno elija deben ser publicables. Es un esfuerzo extraordinario, un proceso de publicación donde los editores y los revisores te desarman el ego queda ya por el piso, pobrecito, lastimado, pero esa es la crítica y la revisión del par, lo que mejora la calidad de lo que uno produce y lo que hace que lo que uno produce sea reconocido por el ámbito científico real, ¿no? Aquel ámbito científico del que van a tomar tanto futuros médicos, futuros enfermeros, van a tomar esa evidencia en la medida que tenga este rigor en lo que nosotros produzcamos. Laura, nos queda 1 minuto. Perfecto, estoy a punto de terminar. Hoy por hoy entro en la visión en este último minuto. ¿Cuál es mi visión como investigadora? Me quiero ocupar de estudios que impacten en la vida de las personas, para darle a la sociedad argentina y al mundo mi mejor versión como persona y como investigadora. Quiero contribuir a resolver problemas de salud complejos más allá de las fronteras de la enfermería. Pienso que es mi manera de que la sociedad y mis pares puedan ver que una enfermera también puede ser científica
con mayúscula. La sociedad, los pacientes, la profesión no merecen trabajos mediocres. Tienen derecho a lo mejor que yo pueda darles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer escucharte. Gracias a ustedes. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda presentación, ¿sí? Con la licenciada Marta Dielo, del Colegio de Profesionales de Enfermería de Misiones, Colpen. Y bueno, le damos la bienvenida y que nos cuente, a ver cómo es su vida profesional, cómo la ha articulado la profesión y la vida diaria. Bueno, a ver, buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para los que no me conocen, soy licenciada en enfermería. Trabajo en un hospital nivel 3 de la segunda ciudad en dimensión de Misiones. Me pidieron que hable 3 cuestiones que para mí son muy importantes: el trabajo, la familia y que como mujer, cómo estuvo en esta pandemia. Me gustaría compartir por ahí algunas imágenes, a ver si puedo compartir mi pantalla, si la acepta el anfitrión. Nosotros somos un hospital de referencia, trabajamos con más o menos 130 unidades de internación, y gracias a Dios trabajamos con el diario del lunes en medio de la pandemia. Como profesional y al estar a cargo de la gestión de un hospital, como decía nuestra colega anterior, fue una tarea dura, ¿sí? Nosotros pasamos de tener 12 camas de UTI, de terapia, y para el día siguiente habilitábamos 30 camas más. Eso significó un esfuerzo muy grande de todo el equipo de enfermería, ¿sí? ¿Cómo hicimos esto? Hicimos primero con capacitación. Como nosotros sabíamos de la pandemia y todavía no había llegado a Misiones, tuvimos el tiempo de capacitar. Con el equipo de infectología del hospital, que tenemos una enfermera y un infectólogo, se capacitó a todo el equipo de salud. No quedó nadie sin capacitar. Desde el enfermero, el camillero, la mucama, el médico, las personas de admisión, personas de seguridad. Se diagramó los ingresos al hospital y teníamos la suerte de tener un edificio nuevo a punto de inaugurarse, donde el sector que era para neonatología con 30 unidades se convirtieron en 30 unidades de cuidado del adulto. Los enfermeros que trabajaban en los sectores como pediatría, neonatología, viendo su perfil, su formación, su conocimiento en manejos y equipamientos de terapia intensiva, fueron trasladados de trabajar con niños a trabajar con adultos. Cuando tuvimos el primer paciente, puedo decir con orgullo que el equipo de enfermería estaba preparado, que fue el que se puso al frente y que no tuvimos ni una baja del equipo. Nadie se fue ni por miedo ni por nada. Todos quedaron ahí dando lo mejor y fuimos considerados uno de los mejores hospitales trabajando en cuanto a COVID en esta pandemia. Ves ahora, cuando pasó el tiempo, vemos, estamos recién en marzo, los chicos ya salieron de vacaciones, los enfermeros, y ves la huella que dejó la pandemia. Nosotros hablo permanentemente con los enfermeros y con todo. Estamos como que si tuviéramos, no sé, a fin de año, cuando el año nos pasó por arriba y nos agotó. Dejó mucha huella. Ninguno de nosotros como enfermeros que nos preparamos para cuidar está preparado para tener 5 o 6 óbitos por guardia como tenían en el pico de la pandemia y sabiendo que no podías hacer más nada de lo que estaba. Entonces fue un año difícil. Gracias a Dios por el equipo, es un equipo de lujo el que tengo.
dentro del hospital somos alrededor de 200 enfermeras y enfermeros. Pudimos hacer frente. No tuvimos ni una baja. Y tenemos indicadores que nos muestran la calidad de preparación e información, porque el equipo que menos se contagió de COVID fue el equipo que trabajó en aislamiento respiratorio COVID y en UTI COVID. Entonces esto nos habla de la calidad con que trabajaron, de lo que trabajamos para capacitar. Y bueno, a mí me tocaba tomar las decisiones junto a un equipo chiquito de quién ponemos a trabajar en aislamiento COVID. Aparte de ver su perfil como enfermero y su manejo por ahí de pacientes críticos, no dejamos de ver la que tenía el bebé pequeño, no, tiene un bebé pequeño, amamanta, esta no va a ir a COVID, a esta la vamos a proteger un poquito más y poner en un sector más tranquilo. Entonces la humanización en la programación, así como en los cuidados, nunca dejó de estar. ¿Sí? Cuando estaban muy agotados y se le veía muy agotado, bueno, se programaban franco, porque pasaron de hacer 8 horas a hacer 16 horas casi todos los días. Habilitamos alrededor de 50 unidades, en menos de un mes, 50 unidades más de atención en un mes. No hay recursos. Los estudiantes de enfermería venían a ser de ayudantes porque no nos alcanzaban los enfermeros. Entonces, a todos los que nos tocó en estos años de pandemia estar al frente, fue un año muy difícil, donde dejó mucha huella, y todavía huellas que quedan por verse. ¿Cuál fue nuestra forma de capacitación, de trabajar? Fue la capacitación y no dejar de cuidar al enfermero, de estar. Yo estoy en la gestión, pero así mismo me vestía todos los días, entraba, le preguntaba cómo estaban, necesitan ayuda, qué necesitan. Comenzamos a trabajar fuertemente con lo que queríamos hace mucho, que es el trabajo de contención de salud mental, con algo muy loco. Las enfermeras no querían ir al grupo de contención de salud mental, entonces cuando veíamos a alguien un poquito más cansado o con algunas reacciones, bueno, la invitábamos, llevamos a la psicóloga del servicio y trabajamos ahí con ella. Evidentemente los que cuidamos no estamos acostumbrados a cuidarnos a nosotros mismos, y se evidencia bastante en estas situaciones extremas. Y en medio de toda esta locura laboral, porque muchos se tuvieron que quedar en la casa, bueno, a nosotros nos costó trabajar el doble, el triple, estar pendiente del teléfono a las 24 horas, ir a las 2 de la mañana cuando por ahí algo no se podía organizar y el infectólogo no estaba. Se embarazaron mis 2 hijas. Y ahí también comenzó un problema en la parte familiar. ¿Cómo las iba a ver si no sabíamos qué hacía el virus en el embarazo? Todos los que nos asustaban, en lo que veíamos en los medios de comunicación, pasar un cumpleaños solas porque era imposible estar con ella, había que cuidarla. Mi hermano más cercano tiene 70 años, ¿cómo le voy a visitar si es personal de riesgo si tenía más de 60 años? Entonces, yo estoy divorciada, me gustaría compartirle la foto de mi familia, no me autorizó el anfitrión para que la pueda compartir. Soy madre de 4 hijos y soy la hija menor de una familia de 5 hermanos. Entonces, mi hermano más cercano tiene 70 años. Entonces, ¿cómo compensar? Teníamos que estar aislados de nuestra familia cuando era el momento donde necesitamos la mayor contención de todo el mundo. El miedo a lo desconocido. Las enfermeras trabajamos igual, pero no significa que cuando estábamos cerca de una familia, el miedo a tocar, a acercarnos, era terrible. Y esta situación afectó mucho más a las mujeres, porque la mayoría de nuestras enfermeras son mujeres y son madres. Entonces cada enfermera se armó su otro cuarto, su baño, y bueno, y después del baño algunas
que tenían hijos más pequeños estaban con ellos, los que tenían hijos más grandes mantenían el aislamiento. Y la verdad yo creo que aún no dimensionamos lo difícil que fue para todas las mujeres esta pandemia. Y yo creo que este reconocimiento a las mujeres es muy importante, porque la gran mayoría de nuestras enfermeras son mujeres. Y a veces maldecimos, estaban en la trinchera. No estaban en la trinchera, estaban en el campo de la batalla, poniéndole el pecho a las balas. Gracias a Dios en mi hospital, ninguna se fue. No es la realidad de otros hospitales de la provincia. Esto es un poquito la historia y es mi reconocimiento al gran equipo de enfermería que tiene el SAMIC de Oberá. Nos trajo algunas cosas buenas. Nosotros en la provincia teníamos un déficit muy grande de recursos de enfermería en los hospitales, con un sistema muy precarizado de cubrir las faltantes. Bueno, la pandemia trajo esto bueno, aparecieron los contratos. Gracias a Dios tuvimos un ingreso de personal joven muy importante, casi el 50% del enfermero del hospital que está trabajando hoy fue contratado durante estos años de pandemia. Entonces no fue todo tan malo. Tuvimos esa importancia y ese ingreso ahí. Y bueno, y nos quedan pendientes, escuchándole ahora a nuestra colega, que la verdad la admiro y siempre pienso que la investigación es un campo, es una deuda que tenemos todos los que tenemos un poquito de liderazgo, estamos al frente de algo en enfermería, creo que es una deuda que tenemos con la enfermería. No nos permitió, nosotros veníamos trabajando con una enfermera en infecto, recolectando datos, tratando de hacer cosas. Bueno, con la pandemia todo desapareció, el recurso estuvo destinado solamente a la atención. Todas las mañanas íbamos servicio por servicio a enseñarle a los enfermeros a cómo vestirse y desvestirse, que parece una tontera. Miramos en el video del uso del equipo de protección personal y parece muy sencillo. Bueno, hay que practicar varias veces para no equivocarse ni un paso y para no contaminarse. Y así se fue gestando esta pandemia en mi hospital, que tuve que llevarla al frente desde enfermería. Por suerte logramos desde mi gestión, después con mucho esfuerzo, la independencia de enfermería. El departamento se mantiene bajo criterios de selección, según perfil, formación de enfermeros. Ya no decide más el jefe médico como hasta hace 8 o 10 años quién era el jefe de servicio o quién estaba en cada servicio. Y esta independencia nos dejó trabajar y elegir por ahí el personal idóneo para afrontar por ahí esta pandemia, y esto nos dio muy buenos resultados. Como les decía, no tuvimos bajas, no tuvimos licencias médicas prolongadas, tuvimos re baja tasa de contagio. En el pico de pandemia, el 2% del personal de aislamiento COVID se contagió. Era muy bajo el nivel de contagio. Y bueno, después nacieron los nietos. Entonces, ahí sí me empecé a acercar un poquito más a mis hijas, con todo el cuidado del mundo, las contuve. Ahora mis nietos tienen 1 año y 4 meses, y la nieta tiene 1 año y 3 meses, así que nacieron así juntos. Marta, nos queda 1 minuto. Está bien. Tengo una pareja que vive en el país vecino, yo vivo a 40 kilómetros de la frontera, así que tampoco podía ver mi pareja. Entonces fue un año difícil, pero con la satisfacción del trabajo hecho, la satisfacción de llenarme de orgullo de hablar de un equipo de enfermería fabuloso, de gente que conocimos en el camino maravillosa, y de las personas y los agradecimientos de los familiares día a día. Nunca se perdió la humanidad en la atención, y eso para mí es lo más importante. Así que eso es un poquito de mi experiencia compartida en pandemia.
un gusto y la verdad que hasta me emociono y me cuesta porque lo cuento desde el alma y con mucho orgullo todo lo que pasamos desde el equipo de enfermería del Hospital San Miguel Obrero. Muchísimas gracias, para nosotros también. Es un orgullo escucharte. Bueno, damos curso a la próxima presentación, a Magíster Sonia Gómez, magíster en Salud Pública, licenciada en Enfermería, con una trayectoria mayor a 30 años, donde cumplió distintas funciones a nivel asistencial hospitalario y comunitario. También estuvo en cargos directivos a nivel del Ministerio de Salud de la provincia de Chaco. Además participa activamente de la vida asociativa de su provincia y en Nación y en FAE, donde fue su presidente. Así que, y actualmente está jubilada. Bienvenida, Sonia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, colegas. Un gusto compartir con ustedes nuevamente, con algunas las conozco, a Laura, a la mayoría de los que se encuentran presentes en la sala, así que es un placer poder, bueno, compartir, digamos, en base a las consignas que nos asignaron, desde mi inicio, como tú decías, de mayor de 30 años de experiencia y de antigüedad, digamos, mi desempeño como enfermería, digamos, con respecto al descubrimiento y el enamoramiento hacia la profesión, se debió a dos motivos, o sea, que me llevaron a estudiar, digamos, enfermería, ¿no? Primero porque, bueno, mi madre era una persona enferma, siempre en casa había enfermeras, desde muy pequeña yo me crié con enfermeras a la par, y después, estando en el último año de la escuela secundaria, vinieron colegas de la carrera de enfermería de la Universidad del Nordeste, donde nosotros tenemos nuestra carrera en la provincia de Corrientes, a visitarnos a nuestra escuela y a darnos una charla de orientación vocacional. Entonces ahí realmente me apasioné, me enamoré de la profesión y decidí, yo venía originariamente pensando en ser maestra, porque decía, bueno, mi madre era maestra, y bueno, y tuve ese giro ahí inesperado que realmente no me arrepiento, disfruté muchísimo de mi profesión, como tú lo has dicho, bueno, actualmente estoy jubilada, pero realmente esto despertó, digamos, mi interés y mi entusiasmo por la profesión. Nunca me detuve, siempre fui por más, estudié más, siempre puse esfuerzo y cariño a todo lo que hacía. Tuve la fortuna de tener grandes mentoras con las que aprendí y me enseñaron con respeto y con principios éticos lo que es la profesión. Así he transcurrido en distintos, desde la parte de atención directa a los pacientes hasta ir escalando, digamos, en la carrera sanitaria, a ocupar distintos cargos dentro de la asistencia hospitalaria y después también a nivel de conducción, a nivel de Ministerio de Salud Pública. Tuve la suerte y fui designada como directora de un centro de salud acá en la provincia, en Resistencia, en el cual, bueno, ocupé el cargo 5 años por haber cumplido fielmente, digamos, mi tarea. Después el ministro me llamó para ocupar otro cargo superior y fui designada directora de una zona sanitaria en mi provincia. Sí que fui dando los pasos que nunca enfermería había alcanzado. Y bueno, en ese tiempo, en el transcurrir de ese tiempo, también tuve la posibilidad de hacer la maestría en salud pública, así que eso me fortaleció en todas las actividades que fui desarrollando. Siempre trabajé y armé equipos de trabajo con los cuales hacíamos
la tarea en conjunto, nos fortalecíamos todo, intercambiábamos, nos enriquecíamos, y siempre con una militancia hacia la salud pública y en especial por la enfermería. Dejar bien a nuestra profesión en todos los ámbitos en los cuales me desarrollé, dejando huellas. A veces decía, bueno, voy a ser un poco egoísta en el sentido de poner todo mi esfuerzo y mi cariño a la profesión y brindarme por completo a todas las actividades que hacía, buscando información, tratando de enriquecerme para siempre dar más, ¿no es cierto? Y decía, bueno, al que viene detrás mío realmente le va a costar un poco alcanzar el nivel que tenemos, pero la idea es tratar, ¿no es cierto?, de motivar a las colegas para tratar de superarse y ser cada día más, ¿no es cierto? No conformarse con lo que uno tenía, sino siempre tratar de, con una mirada de futuro, de avanzar y ver que enfermería puede dar todo. Yo siempre digo también de que enfermería no tiene techo, realmente poder alcanzar, como decía Laura, la vara realmente con la que uno quiere medirse y la vara que uno realmente, los peldaños que cada uno quiere alcanzar, pero siempre con lealtad, con entusiasmo, con tratando de empoderar a la enfermería desde el ámbito que nos toque desarrollar nuestra tarea. Y en estos momentos que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, realmente me siento muy orgullosa de ser enfermera. A pesar que estoy jubilada, llevo en mi corazón experiencias y muchas anécdotas y emociones vividas. Siento que todo lo que hice valió la pena. Y con el sueño de pensar en una enfermería más unida, más empoderada. Desde mi actividad asociativa, realmente desde el primer momento que inicié mi carrera profesional, me integré a la Asociación de Enfermería del Chaco. En un primer momento teníamos asociación, luego trabajamos por el Colegio de Enfermería, que tampoco nos fue fácil, nos llevó 10 años poder conseguir la colegiación. Hoy en día la tenemos, hace varios años que podemos disfrutar de ella con varios logros, si bien es cierto también faltan, porque en enfermería nada no es fácil, como yo siempre digo, siempre tenemos como que estar rindiendo exámenes frente a las otras disciplinas, ¿no? Pero bueno, la idea es no bajar los brazos, seguir. Eso también me posibilitó de que mis colegas me premiaran para representar a mi provincia en la Federación Argentina de Enfermería. Lo hice en 2 instancias, en el periodo de 1992-1994 y en otra instancia desde el 2015 al 2021. Realmente son experiencias muy enriquecedoras. Este último, en el momento de pandemia, realmente, bueno, desde la federación, con el equipo magnífico que he trabajado estos últimos años, hemos alcanzado y visibilizado la enfermería argentina a nivel nacional, a nivel internacional. Hemos firmado convenios y alianzas con distintas instituciones, trabajamos con el Consejo Internacional de Enfermeros, trabajamos con la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería, con el Consejo Internacional de Enfermeras, con el Consejo Regional de Enfermería del Mercosur. Hemos firmado convenios con Brasil para el mayor desarrollo y crecimiento de la profesión a través de maestrías y doctorados. Hemos firmado convenios con el Consejo General de Enfermería de España. Realmente hemos acompañado a todas nuestras asociaciones miembros durante toda la pandemia a través de webinares, a través de declaraciones de posición, haciendo notas a todas las autoridades a niveles provinciales y nacionales, bregando por el apoyo en la enfermería, por el apoyo, digamos, a condiciones laborales más saludables y dignas, contra la violencia laboral,
en defensa de los adultos mayores. Hemos visibilizado nuestra federación también a nivel internacional, participando en los webinarios que nos han invitado, colegas e instituciones de Latinoamérica, ¿no? A través de nuestros representantes del Comité de Expertos de Enfermería. Hemos estado presente en todos los lugares donde realmente fuimos convocados, porque eso es otro, que no debemos dejar los espacios, porque realmente si nosotros dejamos espacios, otros los ocupan, y esos tenemos sobradas experiencias, y que realmente me siento muy orgullosa de haber sido parte de la federación, de mi colegio de enfermería, por mi trayectoria profesional. Siempre digo también que me jubilé en lo laboral, pero nunca dejaré de ser enfermera. Y vuelvo a decir, sueño con una enfermería más unida y empoderada, y que realmente crezca y tenga el desarrollo que realmente nos merecemos. No quiero dejar pasar también este momento para recordar a todos aquellos colegas que han fallecido durante la pandemia, honrarlos por todo lo que han brindado, y un fuerte saludo a sus familiares y compañeros de trabajo. Y realmente al equipo que estuvo conmigo en FAE, agradecerle, darle gracias a todos por el apoyo y el crecimiento que me han permitido alcanzar. Gracias a todos los colegas por los cuales he atravesado toda mi carrera profesional, en los cuales he dejado huellas, y todos saben que cuentan conmigo para lo que necesiten. Muchísimas gracias, y realmente un gusto compartir esta tarde con ustedes. Muchísimas gracias, Sonia. La verdad, emocionan tus palabras, tu compartir experiencia con nosotros, y esas ganas que enfermería siga luchando, que enfermería se empodere, hace que nos entusiasme a todos y que no bajemos los brazos. Muchas gracias por compartir este momento y tus experiencias con nosotros. Bueno, damos curso a la próxima presentación. Voy a presentar a la licenciada Silvana Lower. Ella trabaja conmigo en el equipo de gestión en la ciudad de Chajarí. Es licenciada en enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud. Tiene un posgrado en capacitación permanente en equipos de salud del primer nivel de atención, curso de gestión tutorial, programas médicos comunitarios de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, curso de posgrado en Sexualidad Humana, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos, especialista en salud colectiva con orientación en salud social y comunitaria, programas médicos comunitarios, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Rosario, subsede Entre Ríos. Tiene antigüedad en asistencia como enfermera desde 1994. Ha sido docente de la Tecnicatura Superior en Enfermería en la ciudad de Chajarí desde el 2009 al 2019. Actualmente trabaja en el equipo de gestión del Hospital Santa Rosa de Chajarí. Es supervisora en enfermería de APS por concurso, y durante el contexto de pandemia también se desempeñó en el nodo epidemiológico del Hospital Santa Rosa de Chajarí. Así que muy buenas tardes, Silvana, y te damos la bienvenida. Silvana. ¿Estaba hace un rato? Sí, estaba. Silvana, ¿nos escuchás?
Silvana, ¿estás presente? Bueno, si no podemos seguir con Gloria. Silvana, ¿nos escuchás? Hola, sí, yo los escucho. ¿Me escuchan? Bueno, nosotros también, sí, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente, gracias por invitarme a participar de este webinar. Muchísimas gracias. Es un honor para mí poder estar participando por la provincia de Entre Ríos. Trabajo, como bien dijiste, desde el año 1994 en el Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí. Comencé como auxiliar de enfermería, luego hice enfermería profesional, la licenciatura, cursé los posgrados. Siempre mi orientación fue en salud social y comunitaria, en APS, y cursé la maestría en salud social y comunitaria de la Facultad de Concepción del Uruguay, de la UNER de Concepción del Uruguay, que me falta terminar la tesis. Así que por mi orientación, siempre orientado a lo comunitario. Cuando llegaron los tiempos de pandemia, no conocíamos qué era lo que iba a suceder, fue todo un desafío cómo íbamos a trabajar. Ahí comenzamos a organizarnos, el trabajo fue muy duro, como ya contaron el resto de las colegas, era mucho miedo a lo desconocido, miedo a una enfermedad nueva. Entonces empezamos a capacitarnos y a capacitar el equipo que teníamos a cargo. Fue en ir aprendiendo en el día a día. Yo me encontraba en el servicio de división enfermería, cuando en julio me designan pasar al nodo epidemiológico. En ese lugar funcionaba con un solo personal, así que yo venía a complementar ese equipo. Nuestra función era de organizar, coordinar, administrar y ejecutar todo lo que tenía que ver con la pandemia. Así que era un arduo trabajo. El recurso humano era, como decimos, escaso, no había un equipo de trabajo, o sea que se hacía mucho más difícil trabajar en este contexto. ¿Cómo impactó la pandemia? Y bueno, yo llegué a trabajar 22 días seguidos sin francos. La vida en el hospital era un continuo, trabajábamos con nuestros teléfonos, no teníamos teléfonos laborales, o sea que nuestro teléfono estaba a las 24 horas, ya sea para la institución hospital como para el resto de los pacientes, porque a todos los pacientes y a las personas, a los familiares, a los contactos estrechos, teníamos que llamarlos de nuestro teléfono. O sea que nuestro trabajo no terminaba cuando volvíamos del hospital, sino que continuaba en nuestro domicilio. Yo lo que veo es que el paciente, pasó a ocupar el primer lugar, y nosotros, como enfermeros y como personas, pasamos a ocupar un segundo lugar, que no nos dimos cuenta, porque la pandemia nos llegó y había que hacer las cosas. Entonces, creo que muchos de los enfermeros que estuvimos trabajando en la pandemia, no sucedió lo mismo. Y como decimos, nuestro gran colectivo es de enfermería, somos mujeres, entonces esto se veía afectado, que después uno vuelve a su casa, tiene familia, muchos tenían un doble empleo, u otras ocupaciones que también llevaban a este desgaste que yo noté que se produjo en el personal de salud, y sobre todo en los enfermeros, que eran los que estaban las 24 horas. Si bien después el tiempo pasó y se fue pidiendo refuerzo, en el mes de septiembre, cuando hubo un pequeño aumento de casos, se logró tener un equipo, donde ya teníamos un administrativo que nos ayudaba con otras tareas, y después
se fueron incorporando otros colegas que la verdad trabajaron todos muy bien y todos aprendieron rapidísimo el trabajo que era, porque también era un trabajo que no se podía tomarse el tiempo para aprender. Se iba aprendiendo y sobre la marcha, y era en el día a día ir cambiando lo que se hacía. En cuanto a lo familiar, bueno, yo tengo un hijo que actualmente tiene 5 años, un marido. En ese momento vivía mi papá y mi mamá. Mi papá hace 5 meses que falleció, no por COVID. Entonces uno que ha trabajado tanto con COVID y ha hecho tanta prevención, por ahí también ve que hay otras cosas que pasan en el contexto de una pandemia y que también los atraviesan a uno como persona y como sociedad, porque nosotros estábamos todo el tiempo pendientes de la cantidad de infectados que teníamos, de cómo estaban los pacientes, y cuántos pacientes se morían, cuántos pacientes se derivaban a otras localidades, porque el primer tiempo no teníamos unidades de cuidados intensivos en Chajarí, hasta que después la tuvimos. El hospital creció muchísimo con esta pandemia, en cuanto a infraestructura, en cuanto a recursos materiales. El recurso humano se capacitó muchísimo. Los contactos dentro del hospital fueron, yo diría, el 1%. Siempre las personas se contagiaban afuera. ¿Por qué? Porque en el hospital nos cuidábamos y nos cuidábamos muchísimo. Tengo a mis 3 hermanos que viven en Buenos Aires, o sea que durante el primer año de pandemia no los vi, casi 1 año y medio, a 2 de mis hermanos. Entonces también eso en lo familiar ha afectado. En cuanto al esparcimiento, nosotros no teníamos esparcimiento, trabajábamos de lunes a lunes, más del horario de las 8 horas, siempre era mucho más. Ni se nos ocurría pensar en un esparcimiento. Las pocas horas libres que teníamos tratábamos de dedicarla a nuestra familia y de hacer las actividades, de seguir pensando cómo mejorábamos, a quién le pedíamos recursos, con quién gestionábamos. Esa era nuestra gran preocupación durante toda la pandemia. Y también nos sentíamos que cumplíamos un lugar, un rol y una función en un lugar que también éramos observados por la sociedad. Entonces, también estábamos con eso, ¿no? Que teníamos que ser ejemplo de la sociedad, porque nosotros veíamos por ahí que hay gente que en plena pandemia andaba sin barbijo, y nosotros decíamos cómo hacerle entender, ¿no? Que tenían que cuidarse. Pero bueno, por ahí cuando fue un trabajo muy duro también, veíamos 2 sociedades, una que se cuidaba, que respetaba, que correspondía, y la otra que no creía en la pandemia. Entonces fue también muy duro trabajar ese lado con todas esas personas que no creían en la pandemia, que seguían haciendo juntadas, que nosotros veíamos que después de cada cumpleaños, evento, había un pequeño brote, y que para nosotros era muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. También se murieron muchas personas, que también eso a nivel social impactó un montón, porque fueron personas que tuvieron tiempo internado, otras que se derivaron a Concordia u a otras localidades de mayor complejidad, y cada vez que fallecía alguien era un impacto a nivel social por todo el esfuerzo que se había hecho desde el sistema de salud local. En las cuestiones de salud, yo creo que a nivel de enfermería afectó mucho. La mayoría de las personas comíamos y tomábamos líquidos no saludables. ¿Por qué? Porque necesitábamos mantenernos despiertos y necesitábamos mantenernos con energía en ese contexto de exigencia.
Nuestra oficina, el nodo epidemiológico, funciona en un lugar donde tiene techo de paja, o sea que las inclemencias del tiempo nos pegaban muy duro. Cuando hacía frío, hacía mucho frío, y cuando hacía calor, hacía mucho calor. Entonces también eso, sumado al uso de los EPP, sumados a el uso de los EPP y la cantidad de horas que estábamos cuando estábamos en la parte de hisopados, si bien nosotros no los hacíamos, porque los hacía un técnico o un bioquímico, pero nosotros éramos los que hacíamos las fichas, hacíamos las entrevistas, estábamos con los pacientes, entonces eran muchas horas de corrido que estábamos con los DPP. Eso, bueno, trabajamos todos efectos en la salud, en lo físico, trabajábamos muchas horas con computadoras y con teléfonos, muchas horas con luz artificial, entonces también todo eso repercute en nuestro organismo. Yo creo que hemos conocido en esta pandemia muchísimos seres humanos. Enfermería tiene un potencial, yo desde mi función de supervisora, por ahí no lo veía tanto, como lo vi en este contexto de pandemia, donde yo estaba a la par de los colegas, trabajando como igual, y lo vi muchísimo. La enfermería es un recurso humano muy valioso, tenemos que trabajar más juntos, cuando queremos lograr algo, nos unimos y trabajamos por eso y tenemos los mejores resultados. El equipo de salud también, logramos tener un buen equipo trabajando en el nodo, un equipo que dio lo mejor, que puso lo mejor, que nos acompañamos en esos días muy difíciles que tuvimos. Nuestros amigos de afuera que no conocían la realidad hospitalaria eran los que estaban para acompañarnos y secar nuestras lágrimas, y desde el no entender del todo, pero al menos nos escuchaban y nos acompañaban desde ese lugar. Así que yo creo que hoy, a casi 6 meses, desde octubre del año pasado, ya no formo más parte del nodo epidemiológico, ya volví a mi función de supervisora de APS, en la división de enfermería. Sigo trabajando, estoy haciendo mucho yoga, estoy haciendo cerámica, estoy haciendo meditaciones, estoy pintando mandalas, estoy conectando con mi familia, con mis amigos, cosas que durante los últimos 2 había perdido. Y estoy calmando mi mente porque, como ya les digo, era el teléfono a las 24 horas, era continuamente el estar y el querer darle solución a todo el mundo. Por eso yo siempre he hecho muchísimos cursos y capacitaciones, y siempre he escuchado esto de quién cuida al que cuida. Y la verdad que en este contexto de pandemia, una vez más nos damos cuenta que los enfermeros somos los que menos nos cuidamos a la hora de poner prioridades. Pero bueno, la pandemia nos dejó un montón de enseñanzas, y estamos acá para seguir aprendiendo, para seguir trabajando, para seguir acompañándonos en los desafíos del día a día. Así que muchas gracias por este espacio, y muchas gracias por reconocer a las mujeres en sus diversos roles, ya que nuestra vida no termina solo en el trabajo, sino que la familia es nuestro mayor sostén, y en esta pandemia fue quien mayor nos sostuvo para que podamos ir a trabajar todos los días. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Sos mi amiga, mi compañera de trabajo. Me emocioné muchísimo.
Muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros y aceptar la invitación. Así que, bueno, nos vemos en la vida, en el trabajo y en la amistad. Y muchísimas gracias nuevamente. Así que bueno, vamos a seguir con la próxima presentación. Una cosita chiquitita que me olvidé, perdón. Soy miembro de la Asociación de Enfermería y estamos organizando un congreso para mayo. Y bueno, Elizabeth, desde que estuvimos en la asociación, todo el tiempo fomentando la capacitación del personal. Y muchas veces esta capacitación se nos hace agua cuando llegamos a la práctica y nos encontramos con estas cuestiones que nos sobrepasan. Por eso es tan importante que al menos tengamos esa base teórica. Y obviamente lo que dijo la colega anterior de investigación, que a mí también siempre me gustó la investigación, que cuando fui docente siempre inculqué la investigación en mis alumnos, y que en el día a día tenemos tantas cosas para hacer que le dedicamos muy poco tiempo o nada a la investigación. Por suerte nuestro hospital hoy tiene un comité de docencia e investigación, que Licia es nuestra presidenta y que se está trabajando, que se está abriendo un camino, abriendo paso y mostrando a los colegas que es el camino por el que tenemos que sumarnos y seguir apostando. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Silvana. Bueno, siguiendo con las presentaciones, ahora es el turno de presentar a Gloria Longoni, que es licenciada en Enfermería, profesor adjunto de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Universidad Nacional de Córdoba, coordinadora de las asignaturas de Ética y de Ontología Profesional, secretaria académica de la Escuela de Enfermería, miembro del Tribunal de Ética de la Asociación de Enfermería de Córdoba y del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital de Clínicas, secretaria de Ciencia y Técnica de la Federación Argentina de Enfermería. Buenas tardes, Gloria, bienvenida. Buenas tardes, Elizabeth, buenas tardes a todos. Un agradecimiento especial por esta participación. Y yo pensaba, ¿quién de nosotras en este momento no está emocionada? ¿Quién de nosotras en este momento no está orgullosa de haber elegido ser enfermera? Ser enfermera. Después uno decide otras cosas en la vida, decide dónde estudiar, decide su proyección como profesional, pero lo primero que uno decide es ser enfermera. Y creo que cada una de nosotras pensó en eso al escuchar a las colegas que me precedieron, ¿no? Y bueno, yo también pensé en eso. La idea era compartir la experiencia de vida de nosotros y particularmente la vida en pandemia, ¿no es cierto? ¿Qué fue de nuestra vida profesional y de nuestra vida familiar en pandemia? Y yo pensaba que varias cosas pensaba, ¿no? Por ejemplo, lo advertí en mí, lo advertí en otros, como que el año o los 2 años de la pandemia por ahí como que caían en un pozo. Hablábamos y decíamos, porque el año pasado, y no era el 2020, no era el 2021, el año pasado era el 2019, cuando no estábamos en pandemia. Eso era el año pasado para muchos. La pandemia había entrado como en un espacio distinto de nuestras vidas, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo empezamos el 2020? Y empezamos bien, empezamos tranquilos. Y yo siempre digo, en enero Argentina está de vacaciones, en enero Argentina cierra por vacaciones, porque la mayoría de la gente toma su receso, toma su descanso, a donde sea, ¿no es cierto? Y febrero empezamos a retomar. En la vida personal, yo en el 2020 tenía un nieto que en abril, tengo un nieto, ahora va a cumplir 4 años, en abril del 2020 iba a cumplir 2 años. ¿Cómo festejamos ese cumpleaños? Por Zoom. El cumpleaños de los 2 años de Julián, mi nieto, fue por Zoom, porque estábamos en aislamiento social obligatorio, preventivo, no nos veíamos. Yo no vi a mis hijos por 3 meses. No vi a mis hermanos que viven en Santa Fe, porque yo soy de Santa Fe, yo soy santafesina, no los vi por 1 año.
Entonces yo creo que también eso a todos nos atraviesa, ¿no? Las cuestiones familiares, personales influyen. En la vida laboral, si tendría que encontrar un sinónimo o dos, yo diría que la vida laboral como docente fue un tsunami, un tornado, una tempestad. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque nosotros, yo en este momento solo trabajo a nivel docente. Durante mucho tiempo trabajé a nivel asistencial en el Hospital de Urgencias de la Municipalidad de Córdoba. Estuve en el área de la urgencia, del cuidado crítico, y yo creo que son áreas que te perfilan para una manera de ser, para una manera de enfocar la vida, de poner otros valores, de poner las cosas en otro lugar. Porque cuando estás permanentemente en el fino hilo entre la vida y la muerte de otras personas, pensás que la vida tiene que ser pensada de otras maneras. Y yo creo que es una experiencia de vida de todas las personas que estamos en el cuidado crítico, que estamos en la urgencia, en ese instante en que se definen muchas cosas, ¿no? Siempre me acuerdo de una compañera mía, que ella decía, sí, la parca viene, ella siempre trabajó de noche, la parca viene todas las noches a buscarnos, pero nosotros le damos la espalda, y vamos por la vida, decía ella, por defender la vida, por proteger la vida. Y mis compañeras de trabajo del hospital siempre han sido mis inspiradoras. Yo siempre digo, las mejores enfermeras del mundo son las de mi hospital. Y lo sigo pensando, son así. En la vida laboral, que en este momento estoy en el área docente nada más, como muy bien les comentó Elizabeth, en la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, en esta gestión, que acompaño a la licenciada Sigampa desde el año 2018, estoy en la Secretaría Académica. Y ustedes saben que todas las escuelas de enfermería del nivel universitario entramos en procesos de autoevaluación para la acreditación, porque estamos en el artículo 43. Y Córdoba empezaba el año 2020 y todavía no habíamos recibido nuestra resolución de acreditación, estábamos a la espera. Nos pasamos, todas las escuelas de enfermería del país, todas, habían vivido el mismo proceso nuestro de autoevaluación y habían ido acreditando, y nosotras todavía no. Y era una espera tensa, era una espera, ¿qué más nos falta? ¿Qué más respuesta esperan de nosotros? ¿Qué más desean de nosotros como Universidad Nacional, ¿no? Para poder darnos la acreditación. Y la pandemia empezó antes, justo hace un año, ¿no? Perdón, 2 años. Justo hace 2 años, en estos días, se definía el aislamiento, se definía un nuevo escenario donde estar. Y se vinieron grandes cambios, tuvimos que pasar de la presencialidad total, de la virtualidad como un apoyo a la presencialidad, a un escenario de seguir en el plano de la virtualidad. Una carrera presencial, porque la enfermería es una carrera presencial, en el plano de la virtualidad. Y hay diferencias entre ese primer año, el año pasado y este año, ¿no es cierto? Fueron transformándose, acomodándose algunas cuestiones, y desde, por ejemplo, una virtualidad absoluta en el dictado teórico, en una imposibilidad de que nuestros estudiantes entren a los campos clínicos de prácticas en ese primer cuatrimestre. No solamente nosotros, todas las escuelas de enfermería no pudimos entrar a los campos de prácticas si estábamos en aislamiento. Nadie pudo. En un segundo cuatrimestre del 2020, donde se fueron abriendo algunos espacios, especialmente comunitarios, lo asistencial estaba vedado todavía. Y en un 2021 que mejoró en el escenario. Y en mayo del 2020, plena pandemia, nosotros recibimos la resolución de acreditación de la carrera. Fiesta, fue una fiesta. El 27 de mayo del 2020 significa una bisagra para la enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba, porque ahí recibimos esta resolución, ¿no es cierto? Y por supuesto, como buenas enfermeras nos pusimos a trabajar a destajo, sin tiempo, sin límites. Yo decía, de 7 a 23 no nos alcanza, de 7 a 23 de lunes a domingo no nos alcanza, porque fue un trabajo solidario, colaborativo, de todos los equipos docentes de mi escuela, a quienes yo les agradezco en forma institucional y personal, ¿sí? Porque jamás recibimos desde la gestión
una duda, una debilidad en las tareas, un decir, bueno, esto no lo puedo hacer, no. Siempre desafiando los límites y desafiando, ¿no es cierto?, las posibilidades. Y tuvimos que cambiar de plan de estudios. Nosotros veníamos con un plan de estudios y con la acreditación, la CONEAU nos iba a decir nos obliga, pero nos ponen sus requerimientos, la inmediata puesta en marcha del plan de estudios 18. ¡Ay!, dijimos nosotros, bueno, por fin lo veníamos pensando ese plan desde el 2014-2015 que empezó el proceso de ingresar al artículo 43. Bueno, lo tanto tiempo esperado ya lo teníamos, ya estaba. Lo habíamos imaginado en otro contexto. Lo habíamos imaginado en reuniones en la sala de conferencia, en el hall central de la escuela. Nunca lo imaginamos en reuniones por Meet, en comunicaciones por WhatsApp, por teléfono. No lo habíamos imaginado trabajando un sábado y domingo, ¿no? No lo había imaginado así, pero bueno, estábamos dispuestos a hacerlo. Y empezamos y seguimos y transitamos esa transformación de cambiar de un plan de estudio a otro, que significaba que los equipos docentes se acomodaran y se reacomodaran, ¿sí? Y el 27 de julio del 2020, otra fecha bisagra, otra fecha histórica, iniciamos la ejecución de este plan de estudios, que nosotros lo llamamos 18 porque en el 18 fue aprobado, ¿sí? Y en el puesto de la gestión de la Secretaría Académica, el volumen de trabajo es importante, es interesante. Yo no digo que sea mucho, no digo que sea mucho. Para otros a lo mejor es mucho, es un trabajo sí permanente. Yo tengo como varios brazos a los que tengo que atender. Tengo que seguir y tengo que escuchar a las autoridades que están por encima de mí, la dirección, las secretarias que están en el gabinete, como le decimos nosotros, las secretarias de las otras áreas, ¿no es cierto?, que comparten la gestión. Nosotros somos una escuela dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, y somos una unidad académica dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, entonces hay que ir respondiendo a normativas, a cuestiones que nos van encaminando en cierto modo el funcionamiento, ¿no es cierto? Tengo que atender, asistir, escuchar, acompañar a los profesores que de un momento para otro les dijimos, profes, el plan 86 empieza su agonía. Le tuve que decir a algunas profesoras que por favor enviuden del plan 86, porque realmente un plan de estudio ejecutado durante tantos años, era lo más nuestro, era lo más propio, era la manera, ¿no es cierto?, de formar enfermeros. Y pasábamos a otro plan, que nos habíamos estado preparando, que habíamos estado estudiando, que habíamos hecho talleres, pero ya ejecutarlo era otra cosa. Entonces, bueno, fuimos transformando, y no lo hicimos con una graduación lenta, no. Dijimos, bueno, primer año, que miren, yo por ahí digo, enhorabuena. Nosotros cuando se declara ese día, ese lunes 16 de marzo, que estábamos ahí, ¿qué pasaba en el mundo? ¿Qué pasaba en nuestro país? ¿Qué pasaba con la pandemia? Organizamos, bueno, parecía que no íbamos a poder seguir todos viniendo, organizamos grupos para asistir en forma presencial, ¿no es cierto? Entonces ahí dijimos, bueno, ¿cómo vamos a funcionar de ahora en más? Y se convirtió en una realidad cómo vamos a funcionar. Y no alcanzamos a tomar el último examen del grupo que ingresaba en el 2020 a la Escuela de Enfermería, que iba a ser presencial ese jueves siguiente. No pudimos tomarlo. Eso en algún punto nos favoreció, porque se hicieron las previsiones, se tomó en mayo. Se tomó el día antes que nos llegara la acreditación por CONEAU. Entonces dijimos, excelente, este grupo larga con plan 18. Tuvimos que prepararnos, nos llevó esos 2 meses, entre mayo, junio, julio, y a fines de julio largamos. El segundo año fue el año más complicado, más complejo, porque, como dijo uno de los profes, me dijo uno de los profes, veníamos cruzando el río, Gloria, en una canoa, y ahora usted nos hace cambiar de canoa. Y yo le dije, excelente, Hugo, me encantó la figura, veníamos cruzando el río en una canoa,
y tenemos que cambiar de canoa, y él dice, de dirección, exactamente, Hugo se llama el profe, y de dirección, así que cambiamos de canoa, cambiamos dirección, y un grupo mayoritariamente de mujeres, como somos las docentes de la Escuela de Enfermería, desafiamos al tiempo, desafiamos los límites, desafiamos todo para poner en marcha este plan de estudio en la adversidad de una pandemia, y lo estamos logrando, ya tenemos primero y segundo año, y tercero, primer ciclo de la carrera totalmente en el sistema, y estamos trabajando en este 2022 para formalizar ya definitivamente el segundo ciclo, cuarto y quinto año. El año pasado hicimos por primera vez la experiencia de la práctica final integrada de primer ciclo, y este año la repetimos para primer ciclo, y la hacemos por primera vez para segundo ciclo. Este año, el sistema de salud argentino va a recibir a los primeros enfermeros egresados de la Universidad Nacional de Córdoba con esta impronta, con esta nueva impronta de la enfermería argentina en la formación, con esta nueva responsabilidad que tenemos. Y el año que viene tendrá los primeros licenciados con actividades reservadas, ¿sí? Ya con sus actividades reservadas en su título. Así que, si no hubiera sido posible, si no hubiera sido un trabajo, como les decía al inicio, colaborativo y solidario, ¿no? Y no solamente entre nosotros, Universidad Nacional de Córdoba, trabajando con las otras escuelas. Siempre le decíamos a nuestra dire, nosotros somos miembros de AEWERA como escuela de la Universidad Nacional de Córdoba, y le decíamos, y le preguntábamos, bueno, ¿qué están haciendo las otras escuelas? ¿Cómo van? Y ella nos compartía información, nos compartía experiencias. Entonces, bueno, sabíamos que estábamos en la misma sintonía con el resto de la Argentina, ¿no? Y nos sentíamos acompañadas, nos sentíamos comprometidas con la enfermería, no solo de Córdoba, con la enfermería del país, como estamos todos, ¿no? Yo creo que la formación debe trabajar en estrecha comunicación, en estrecha vínculo con los lugares donde los enfermeros, donde los licenciados se insertan laboralmente. No tiene sentido formar un enfermero, un licenciado y estar desconectados del servicio, del área donde va a trabajar, de la función que quiere ejercer, si quiere insertarse en los ámbitos asistenciales, en los ámbitos comunitarios. Ojalá en breve tengamos muchas Lauras Alberto en nuestro país. Realmente me llenó de emoción escucharla a Laura. Yo aprendí tantas cosas de Laura. La conocí hace muchos años en el área del cuidado crítico, y empezamos como colegas, formábamos un comité de expertos de esa área, y después nos constituimos en compañeras, y me atrevo a decir que en amigas, y realmente fue muy emocionante escucharla, y escuchar por supuesto al resto de las colegas, y se me vienen mis estudiantes, porque esa otra bisagra que yo les decía, esa otra dirección, son mis estudiantes, son los estudiantes de la escuela, que también con distintas realidades, con distintas necesidades, con distintas posibilidades de acceder a la continuidad de la carrera. Y tenemos un área de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y agrupaciones políticas, como existe en la Universidad Argentina. Ustedes saben que las agrupaciones políticas, además, bueno, el ciudadano universitario no solo somos los estudiantes, los docentes, los egresados, los no docentes. Y en Córdoba, en esta universidad, los estudiantes son fuertes en presencia, son fuertes en compromiso. Y trabajamos colaborativamente para que el menor número de estudiantes tuviera que dejar la universidad porque no tenía medios, porque no tenía las tecnologías adecuadas o necesarias, ¿sí? Porque no podía conectarse a una clase virtual, porque no tenía acceso. En eso la Universidad Nacional fue sumamente, ¿cómo les puedo decir?
oportuna y rápida. Lanzó becas de conectividad, lanzó espacios para con todos los protocolos, ¿no es cierto?, los estudiantes tuvieran para Gloria, estamos acceder. en tiempo. Estamos en tiempo, me imagino. Ustedes saben que yo le iba a decir a Elizabeth, si usted no me dice, Gloria, le quedan 30 segundos, yo seguro que sigo. Así que bueno, quisiera cerrar con reiterar mi agradecimiento. Yo creo que la lucha la llevamos las enfermeras, los enfermeros en los genes, nacemos con ese gen especial de la lucha, y creo que eso nos atrae del ser enfermeros, porque estar en una profesión, mujeres, donde está todo hecho, donde hay poco para hacer, a ver, ¿a quién de nosotras nos gusta? Yo creo que a ninguna. A todas nos gusta el desafío, la lucha, el hacer cosas nuevas, el contagiar, el ser optimistas, el reconocernos entre nosotras. No hay cuestión más fuerte que sentirme igual a otra enfermera, en sentirme parte, en sentirme socia, colega en esto de ser enfermero. Así que muchas gracias a todos, y bueno, no sé si hay tiempo para que nos pregunten cosas, para que otras personas participen, ¿sí? La verdad que muy agradecida a todos, a todas. Muchísimas gracias, Gloria. La verdad que, bueno, también, como todas me han emocionado, en algunas apagué la cámara para secarme las lágrimas, pero las experiencias, sí, unas experiencias muy buenas. Evidentemente todos estamos en la lucha porque enfermería sea cada día mejor. Así que bueno, al comienzo no pudimos escuchar a Claudia, a nuestra secretaria general. Así que, Claudia, si estás ahí, te damos la palabra. Sí, aquí estoy. Bueno, buenas tardes a todas, y la verdad que es una pena que me hayan dado la palabra ahora porque tengo un nudo en la garganta, estoy muy emocionada, y la verdad que encuentros como estos nos fortalecen como profesionales, como mujeres, como madres. Es en realidad lo que habíamos querido desde un comienzo. Mi respeto a Laura, a Gloria, a Silvana, a Sonia, a todas, y también a todas las que conforman la comisión de la federación que siempre están. Y bueno, nada, un beso gigante a todas y un abrazo. Rubén, queremos escuchar para el cierre. Hola, queridas colegas. Bueno, también muy emocionado por todas las experiencias impresionantes de estas mujeres enfermeras, y también además esposas, madres, ¿no es cierto? Y líderes, básicamente. Así que, bueno, muchas gracias por este webinar. Será grabado, entonces tendrán oportunidad de las colegas de todo el país de compartir las experiencias que hemos compartido hoy entre todos. Muchas gracias, Elizabeth, Claudia, y también a las colegas que han estado con nosotros, ¿no es cierto? La colega Laura Alberto, Marta Dielo, Sonia Gómez, Silvia Sempere, Gloria Longoni. Fue un gusto realmente, bueno, organizar este webinar también, ¿no es cierto? Bueno, yo solamente les dije, voy a dar la bienvenida y saludar, y después las mujeres tienen que empoderarse y hacer todo el webinar ellas. Así que bueno, les mando un saludo de parte de la Federación Argentina de Enfermería, y para lo que gusten armar otro webinar con respecto a la condición de las mujeres, para empoderar, estamos abiertos a todo. Bueno, muchas gracias, queridos colegas. Excelente Bueno, coordinación de Elizabeth, excelente. Mi primera vez. Bien, muy bien. Oh, excelente, Elizabeth, creo que te vamos a dar función, cargo y todo eso. Muy Claro, bien, Elizabeth. Muy bien. Secretaria de Hacienda. Un gusto participar. La verdad que me emocioné muchísimo con cada una de las historias. Y bueno, nos vemos en el próximo webinar, que será pronto, y les enviaremos las invitaciones. Un cariño a todos. Chao, cariño. Igualmente. Chao, chao. Chao, gracias Chao, chao. a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Chau, chau. Chao, Vicky.